En lo profundo de los Andes mendocinos existe un gigante de piedra que el tiempo no pudo borrar. Hoy vamos a dormir en las ruinas del Hotel Termas del Sosneado, un hotel de lujo extremo que terminó atrapado en el misterio y el olvido. Pero nuestra ruta por el sur mendocino apenas comienza. Vamos a descubrir un laberinto hecho a mano, obra de un hombre y su familia que trabajaron 12 años para cumplir su sueño, y a refugiarnos en los castillos de Pincheira, la fortaleza natural que fue escondite de antiguos bandoleros. Bienvenidos a una historia de contrastes y leyendas, donde el camino nos regala el reencuentro más esperado de nuestra primera Navidad viviendo en la ruta. Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer Argentina en nuestra casa rodante, para estar juntos, para vivir distinto. Muy buenos días, acá estamos saliendo de Malargüe, estamos volviendo nuevamente hasta el Sosneado para ir a un lugar que a mí me encanta, que nosotros fuimos una vez cuando vinimos hace 2 años por ahí, tenía muchas ganas de ir a este lugar y estábamos dudando si ir o no con la casa rodante y yo le decía a Cristian, yo quiero dormir ahí, yo quiero pasar la noche en ese lugar que es el Hotel Abandonado de Termas del Sosneado, es un lugar que me apasiona directamente. Dudábamos porque son 70 kilómetros de ripio con mucho serrucho. Se puede entrar, pero vamos a tener que ir a 20, porque si no se va a dañar la casa. Pero bueno, tardaremos 5 horas en llegar, pero vamos a dormir ahí. Cruzamos el Sosneado, un paraje tranquilo de unos 500 habitantes. Tomamos la ruta 220 hacia la cordillera. Nos esperan 60 kilómetros de camino de ripio para descubrir uno de los secretos mejor guardados de Mendoza, el Hotel Termas del Sosneado. Bueno, acá arrancamos. El GPS nos marca 1 hora 24, son las 12 y casi 10. Estamos comiendo un sandwichito que compramos ahí en la estación y así arrancamos. Ya estamos yendo a 20. Sí. No, a menos. Mirá lo que es la vista de este camino. Para llegar acá es por la ruta 40 y en el Sosneado se dobla en esta ruta que es la 220. Va bordeando todo el río Atuel. Acá tenemos un piquete. No se mueven. No, se mueven. ¿Qué onda? Permiso. Está pegadito, ¿eh? Hola, papito. El estado del ripio es agotador y avanzar nos lleva el doble de lo planeado. Decidimos frenar a mitad de la ruta sin saber que la montaña nos tenía guardado un refugio soñado en medio de la nada. Vamos a pasar la noche acá al lado de esta laguna que se llama el Sosneado también. Miren lo que es este paraíso con las montañas, el pasto verde. ¿Dónde fuimos a traer nuestra casa, En medio de la nada. Nada supera la paz de un amanecer entre montañas. Con los mates listos y la energía renovada, dejamos atrás la laguna para enfrentar el último tramo. Ya estamos dejando la laguna del Sosneado, fue una noche espectacular. Salimos un ratito a mirar las estrellas y como había luna, se veía todo el contorno de las montañas y otra vez esa sensación tan linda de estar en lugares tan raros y tan lindos como estos. Y el amanecer también espectacular cuando le daba la luz del sol a las montañas que estaban enfrente. Qué espectacular este lugar. Y tomarse un matecito ahí frente a las montañas. Hermoso. Y ahora estamos siguiendo por la misma ruta que veníamos ayer para llegar hasta el hotel y pasar el día ahí. El camino está bastante polémico, podríamos decir. Vamos a ver cómo nos trata. Vamos a ir despacito, son las 10:30. Vamos a ver a qué hora llegamos. Pero vale la pena, vale la pena.
el paisaje se vuelve cada vez más salvaje. El camino bordea el río Atuel entre precipicios y puentes de piedra tallada que ya anticipan la arquitectura del hotel. Es imposible no pensar en el sacrificio que habrá sido llegar hasta acá hace décadas, cuando este rincón de los Andes era el destino más lujoso y a la vez más remoto de la Argentina. Creo que estas son las partes más complicadas que tiene el camino, porque tenemos todo este precipicio al lado, pero el camino está bien igual. Miren dónde fuimos a meter la casita. Allá se ve el hotel. Esta pared que ven acá es el piletón más grande. Y el primer piletón está un poquito acá más arriba, nos va a quedar bien cerquita. ¡Hasta ahí, amor! En 1938, este rincón de los Andes, a 2.180 metros de altura sobre el nivel del mar, dejó de ser solo montaña para convertirse en un sueño de piedra. Era una proeza increíble. La obra se terminó en apenas 10 meses. Un tiempo récord considerando la dificultad del terreno. Frank Romero Day proyectó aquí el hotel más exclusivo de Argentina. Un refugio de lujo que hoy es solo ruinas. Pero aunque el hotel se apagó, el corazón del lugar sigue latiendo. Sus aguas termales sulfurosas que bajan directamente de Volcán Overo siguen brotando con fuerza, manteniendo las piletas calientes y llenas, como hace casi un siglo. Hoy tenemos termas y cordillera en el patio de casa. Nos estacionamos ahí, vamos a pasar la noche acá. Y allá al fondo se ve lo que era el hotel que ahora está abandonado y las termas. Allá hay otra al fondo que vamos a ir después y dentro de ese rectángulo está la más grande. ¿Está calentita? Sí, está re linda. No caliente, pero ¿Y le sentís el olor a huevo? tiene un olor a huevo podrido. Porque estas aguas tienen azufre, así que tienen mucho olor a huevo. Bueno, nos vinimos a la otra terma. Esta es mucho más celeste y más grande. ¿Está más calentita esta? Ella no tiene micrófono, así que repito. Está más calentita, pero tiene más olor. Y moscas. Qué lindo lugar. Tener el paisaje ese de la cordillera nevada, el agua celeste de la terma. Allá pasa el Atuel. Todo montañas. Y nuestra casita. Siguen las moscas por todos lados. No son moscas, son tábanos. Peor. Y ojalá fuesen moscas, pues los tábanos estos no saben lo que pican, está lleno. Ahora ya nos bañamos, nos sacamos el olor ¿Y ahora? a huevo, a azufre que teníamos. Y estábamos por venir a entrar en esta parte que es la terma principal. Miren qué linda entrada que tenía. Seguramente ahí había algo, pero esta sería la entrada. Se ve que acá una moto se metió. En esta no nos metimos en las otras. Esta es la más fría de todas. Se ve que porque es la más grande. Pero acá quería mostrarles cómo sigue cayendo el agua. De ahí brota. O sea, viene bajando de la montaña. Según nos dijeron, desde el volcán Overo. Y cae acá. Toda esta parte tiene un olor. Es muy lindo el color que tiene. Un color turquesa. Mirá cómo tiene ahí abajo como unas plantas. Plantitas. Sí. Ahí metete. No, qué asco. Bueno, y ahora vamos a caminar y recorrer el hotel. El hotel es ese que se ve ahí. Obviamente no tiene techo, no tiene nada. Pero bueno, vamos a recorrer las partes que se pueden. El hotel está hecho íntegramente en piedra. Medio sucio. Muy lindos los detalles acá sobre la puerta. La escalera está medio rota, muy imponente. Esta era la escalera principal. Por acá se accedía, calculo. Acá tengo visitas. Pasen. ¿A tu casa? Sí. ¿Tu hotel? Pasen acá. Este es el vestíbulo. Wow. Y acá esto debía ser el lobby. Acá está la chimenea. Tremenda chimenea. Imagínate acá comiendo o tomándote un mate o un café.
Con el fueguito. El fueguito y con esta vista acá. Miren el cacho de pared. Eso está totalmente abandonado, todo grafiteado. Mirá, hay todo pozo. Ahí se ve otra chimenea. Se ve que había un subsuelo abajo, otro piso. Acá hay una escalera hacia arriba, una escalera también hacia abajo. Acá me vine solo porque hay partes que están muy peligrosas como para que venga Roma. Estas deben ser las habitaciones, calculo. Mucha mugre, mucha gente viene y duerme acá adentro y después deja toda la mugre. Bueno, me pegué un cagazo, está ese colibrí volando, hizo un ruido. Mira el colibrí. Hola, papito. ¿Qué vos acá? Se ve que ahí hicieron un fueguito. Pero miren la vista que tenían estas habitaciones. Acá hay otro edificio. Ahí volvió el colibrí, me volvió a asustar. Hay gente que se mete de noche acá, yo ni de casualidad me voy a meter acá. O duerme. Hace poco vino acá un español, un motoquero, Charlie Cinnamon. Inclusive bajó por acá y creo que se metió para allá, ni loco. Voy a subir a ver qué se ve acá arriba en el segundo piso. Esto está mucho más destruido de cuando vinimos hace 2-3 años. Esto seguramente con algún viento fuerte terminó de destruir. Lo que habrá sido este hotel. Lástima que esté tan abandonado. Esto se podría poner en valor. No digo reconstruirlo, pero sin poner cartelería, como que sea un lugar para visitar, pero con más información, capaz se puede dejar más limpio. Creo que es un lugar muy importante. Cuesta creer que estos pasillos, hoy abandonados, fueron alguna vez el punto de encuentro de la alta sociedad que cruzaba el mundo para llegar hasta acá. No se escatimó nada. El hotel era una obra de ingeniería. Tenía su propia usina eléctrica y el agua termal llegaba por cañerías directo a las bañeras de las habitaciones. Mientras afuera la nieve castigaba, adentro se servían platos exóticos como pato a la leche o flanes de doble yema. Era un oasis de piedra y hormigón en medio de la nada. Roma quería venir a explorar conmigo, ¿cierto? Sí. Pero entonces entramos a una parte más segura. Mirá toda la basura que hay. Sí. Acá hay otra parte del hotel. Ah, acá se ve que era el lavadero o algo de eso. Eso puede ser de esa bota del hotel. Sí, capaz que ahí era el lavadero. A ver, quédate acá, mi amor, que acá, mirá. Vení, dame la mano. Ahí habían habitaciones, ¿ves? Sí. Esto sería lo que era el subsuelo. Bueno, y este hotel tenía piletas termales, que son las que estuvimos recorriendo recién. O sea, vos salías de acá, del hotel, caminabas hacia allá y detrás de este montículo están las termas. Qué fijación que tiene la gente en escribir su nombre en las paredes. Y a ver, acá hay esta entrada. Todo muy tétrico. ¿Subiste? ¿Por? ¿Te da miedo? Sobre su final, todo sigue siendo un misterio, pero hay dos historias que compiten por la verdad. La primera habla de un fuerte conflicto sindical. A principios de los años 50, con los nuevos derechos laborales, los empleados exigían cobrar el sueldo de los 12 meses del año, a pesar de que el hotel, por la nieve, solo podía abrir 4 meses. Esta demanda habría vuelto inviable el negocio. Sin embargo, la razón que más se repite entre los lugareños es que un gran alud de tierra y nieve golpeó a la estructura, provocando daños irreparables.
Eso, sumado a la baja rentabilidad que ya venía teniendo el hotel, hizo que los dueños decidieran no invertir más, bajar la persiana y abandonar el gigante de piedra a su suerte. En 1972, casi 2 décadas después de que el hotel cerrara, la montaña fue escenario de la tragedia de los Andes. El avión de los uruguayos cayó a tan solo 30 kilómetros de donde estamos parados. Es inevitable pensar en qué hubiera pasado si caminaban hacia el este. Este gigante podría haber sido su refugio. Capítulos atrás, nosotros llegamos hasta el lugar exacto del accidente, y ahí te contamos por qué, en medio de la desesperación, ellos decidieron caminar hacia el oeste. Si no viste ese video, te lo recomendamos para entender la magnitud de esta historia. Entonces vamos a venir a la noche a caminar por acá. No, estás loco. Podemos recorrer las habitaciones. Ni en pedo. Estaba recorriendo las habitaciones y me aparece un colibrí, pero muy cerca y como retumba todo, viste, con el aleteo. Pega un cagazo. Pero a la noche no debe estar, así que podemos ir. No, tranquila. O si no, si querés andar vos, filmá todo lo que quieras. Yo me quedo con Roma en la casita. Dejamos atrás el silencio del Sosneado para conocer una historia totalmente opuesta. Mientras aquel imperio de lujo lo tuvo todo y terminó en el abandono, en Malargüe nos esperaba un hombre que hizo el camino inverso. A Don Carmona lo echaron de su trabajo y se quedó literalmente sin nada, con las manos vacías. Pero en lugar de rendirse ante las ruinas, junto a su señora decidieron empezar a plantar su futuro. Les llevó 12 años transformar esa crisis en una obra de arte. Un laberinto que hoy es su legado. Bueno, llegó la Navidad a la casita rodante. Acá Cristian está terminando de hacer su decoración. ¡Qué linda! Es la única parte que encontré para que quede funcionando. Prendido va a quedar más lindo. Ah. A ver si tiene para cambiar. Tiene un controlcito. ¡Mira, Roma! Voy a apagar acá. ¡Ay, qué espectáculo! Estamos haciendo la decoración para Navidad. Romita hizo este arbolito. Necesitas. Te está poniendo los adornitos. Yo hice este. Muy bien, Sibel. Felicitaciones. Está quedando poca goma. Y escuchen la música que me vas a escuchar, Sibel. Música en alemán. Y la mamá, me hace acordar de mi mamá. Mi mamá pone siempre eso en casa, en alemán. Estas hicimos ayer con Roma. Hoy vamos a hacer más. Este es nuestro árbol de Navidad, es medio chiquito. ¿Y le pusiste foquitos? Sí, le puse foco. Qué lindo quedó. Ahí va a traer los regalos Papá Noel. A ver, Peque, ¿qué te regalaron? Mira este regalito. Para Navidad. Acá nos encontramos con César y Sara, que ellos suelen ver nuestros videos y le trajeron un regalito a Roma justo para Navidad. Y le encantan las vinchas. Para Navidad, me encanta. Salió un desayuno navideño. Yo pedí, de regalo de Navidad, pedí un desayuno. Es verdad. A Sibel le apasiona el desayuno. Y este desayuno tiene una pinta. ¿Estás contenta? Re contenta, el mejor regalo. Nuestro próximo destino está acá nomás, a solo 4 kilómetros del centro de Malargüe. Vamos a conocer los laberintos de Carmona. Bueno, ya llegamos acá a los laberintos de Carmona. Son 2 laberintos que están muy cerca de la ciudad de Malargüe. Un laberinto es redondo y otro cuadrado. Hace poquito estuvimos en San Rafael en otro laberinto, el laberinto de Borges. Así que si no vieron ese capítulo, lo pueden estar buscando en nuestro canal. Estuvimos hablando con el dueño y él está haciendo ahora un tercer laberinto. Tiene un redondo, un cuadrado y ahora está creciendo un triángulo. Así que van a ser 3 laberintos. Este es el laberinto redondo. De este lado está el cuadrado y de este lado el redondo. Y este es el mirador como para observarlos. Todo esto lo hizo Don Carmona, todo es reciclado. Estos son tubos de petróleo. Esto también es algo que utilizan para sacar el petróleo. Me explicó, pero no me acuerdo cómo es que está utilizado. Creo que va dentro del caño y va girando y levantando el petróleo o algo así. Antes de entrar a los laberintos, vamos a subir acá al mirador para ver cómo se ven. Oh, qué lindo, mirá, ahí se ve el redondo. Acá llegamos a la parte alta del mirador. De este lado tenemos el que es cuadrado y
de este lado atrás mío está el circular. Ahora cuando recién entramos me puse a hablar con el señor Carmona, que es el dueño de este lugar, y me gustó mucho lo que él nos fue contando, cómo esto lo hizo todo a fuerza de pulmón, lo hizo él junto a su señora. Ellos plantaron, ellos fueron cortando, le llevó 12 años tener esto, había perdido su trabajo, por eso decidió hacer estos laberintos y le llevó 12 años concretar este sueño. Así que ahora le vamos a estar haciendo algunas preguntitas para que se enteren más de la historia. Cuando tenía 15 años, me acuerdo que mi madre, que salimos de la primaria, me inscribió en la escuela secundaria y mi padre no nos dejó ir. Dice, no, ustedes tienen que trabajar la chacra porque teníamos 2 fincas, que en realidad de ahí nace toda la sabiduría de las plantas, los plantines, injertar, podar, regar, las épocas. Entonces no me dejaron ir a la secundaria. Entonces yo, en la revista Patrulcito, había una academia, una propaganda, y yo me inscribí y estudié dibujo por correo. Todos los meses tenía que ir al correo a buscar un sobre color madera, porque el correo no iba a la chacra donde vivíamos. Y bueno, yo, porque me gustaba dibujar, no sabía que el dibujo me iba a servir para algo, porque era algo así nomás como un hobby. Y bueno, pasaron los años, aprendí un montón a dibujar. No terminé nunca, pero aprendí, que es lo mejor. Hasta los 20 años estuve trabajando en la chacra, con mi padre y mi hermano. Teníamos 2 fincas en un pueblito que se llama Montecomán. Teníamos viñas, frutales, peras, ciruelas, duraznos, de todo. Y bueno, a los 19 años con mi hermano decidimos venirnos en el tren. Nos trajo un guarda del tren escondido. Desde ese pueblito a acá a Malargüe decidimos venir a buscar trabajo al petróleo. No queríamos saber más nada porque la chacra es muy ingrato, no es algo que tiene mucho futuro, en aquellos tiempos menos. Así que gracias a Dios trabajé 15 años en el petróleo y el petróleo me dio mucho porque aprendí mecánica y bueno, en el año 94 más o menos, 93-94, un presidente vendió las áreas petroleras y nos dejaron sin trabajo. Y ahí nace la idea de hacer algo, entré a buscar, hice otras cosas. Yo compré estas tierras y en los feriados venía a trabajar este pantano que compré, a taparlo, a recuperarlo, a nivelarlo. Cuando nos quedamos sin trabajo, yo digo, bueno, voy a hacer un laberinto, voy a hacer un camping y sin querer lo empecé a dibujar, como sabía dibujar, pero sin decir, bueno, estudié para esto, sin saberlo. Y acá estamos, sin querer el dibujo fue lo que me levantó de donde estaba. Era un hobby, no tenía idea para qué, ni que lo iba a usar nunca, menos todavía. ¿En qué año usted plantó todo lo que es la libustrina? Hace 20 años más o menos, en el 2005 sería. ¿Y cuánto tiempo le llevó para que crezcan? Tuve 12 años esperando que crecieran, con el problema que, bueno, lo perdí porque me faltó agua y lo volví a plantar y acá estamos. Esto era un pantano. Ahora hay un laberinto, 3 laberintos, un camping, una calecita, autos antiguos, todo lo que no pude hacer antes, lo que yo soñaba lo logré hacer. ¿Empezar por el redondo? Dale, empezamos por este. ¡Vamos! Entramos. ¿Viste? Este es más ancho. No empiecen a correr de mamá, ¿eh? Roma, vení para acá. Otra vez no. ¡Ay, con Barbie! Estamos en un laberinto redondo. Llegamos al centro. Hay monedas. Mirá, ahí hay otra. Es una fuente de deseos. Acá hay lugar para sentarse. Felicitaciones, has llegado a la fuente de los deseos. Pide tu deseo. Ahí recién salimos del laberinto redondo. Es bastante largo. No hay muchos caminos en salida, pero como es todo redondo vas caminando. Está bueno. No nos vamos a meter en el cuadrado porque ese es más largo y además estuvimos viendo desde arriba que tiene caminos sin salida. Y recién me avisó mi papá que ya llegó al camping, así que estoy muy ansioso por ir a verlo, darle un abrazo. Desde febrero que no lo veo. Estamos en diciembre, hace un montonazo que no lo veo. Así que vamos a filmar un poquito más por allá y ahí nos vamos al camping a verlo a mi viejo. ¿Qué encontraste? Qué espectacular que se ven las montañas allá de fondo. Toda la cordillera. Hay mucho verde, muchos árboles. Por allá tiene una zona de acampe. Acá se ve que está haciendo una lagunita con un puente.
Todo esto era un pantano, como en esa parte, como se ve ahí. Y él fue rellenando con el tiempo, plantando los árboles. Increíble el esfuerzo que hicieron. Y les quedó un lugar soñado. A Don Carmona le gustan los autos antiguos, así que tienen varios autos dando vueltas por el camping. Todo esto es la zona de camping. Allá hay parrillas. Y algo que hizo también fue comprarse esta calecita que era chatarra y la dejó andando como la ven ahora. Así que Roma está aprovechando para dar una vueltita. ¿No te esperabas una calecita acá? Uno de los autos que tiene el señor Carmona está este BMW, que la puerta de ingreso es el frente. Nunca había visto. Lo más llamativo es que el señor Carmona me decía que todos estos vehículos él los prende una vez al año y están en funcionamiento. Todos tienen motor. La historia de Carmona nos enseña que la vida es un rompecabezas que solo se entiende al final. A los 15 años estudiaba dibujo por correo sin saber para qué. Mucho después, cuando se quedó sin trabajo y frente a un pantano, todo cobró sentido. Unió su conocimiento del campo con aquel dibujo olvidado y tardó 12 años en levantar esto junto a su familia. Él no lo sabía, pero aquel curso por correo no era solo un hobby, eran los planos de su futuro. Estamos yendo al encuentro con el papá de Cristian, que se suma a la aventura para pasar nuestra primera Navidad viviendo en la ruta. Juntos nos iremos a explorar los castillos de Pincheira, una fortaleza de roca natural donde hace casi 2 siglos los bandoleros más temidos de la cordillera se ocultaban y escondían sus botines. Tengo una noticia para contarte. Alguien nos está esperando en el camping. ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¿Estás contenta? Sí. ¿Muy contenta? ¿Y vos? También. A ver, ¿cuándo lo ves al abuelo? A ver. La carita de ella. Ay, la carita de él. A ver, ¿quién no ve al abuelo? ¿Lo viste? A ver. ¿Quién no ve al abuelo? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Abuelo! Ahí está. A ver. ¡Abuelo! Ay, saltate. ¿Qué tal? ¿Estás contenta, ¿Te parece? Tenemos abuelo al fin. Trajo bicicleta, así que salió a andar en bici con Roma. ¿Querés ver qué mandó la mami? Sí. ¿Qué debe haber acá? ¡Galletas! Galletitas de Navidad. ¡Nam! Ay, calorcito. De la masita que hace mi mamá. Mirá la cantidad que mandó. ¡Rico! Dejamos atrás el asfalto y encaramos hacia el oeste, directo a la cordillera. Avanzamos 24 kilómetros por un camino de ripio bordeando el río, sintiendo cómo el paisaje se vuelve cada vez más salvaje. Hasta que de repente, la montaña se transforma en esto. Bienvenidos a los castillos de Pincheira. Seguimos en Malargüe y ahora nos estamos dirigiendo hacia los castillos de Pincheira, que hay un camping ahí, para pasar estos días y también Navidad. Nos dijeron que tiene muy linda vista y mucho verde, porque da a los castillos de Pincheira, que inclusive te podés ir a recorrerlos. Son 25 kilómetros de ripio para llegar ahí hasta el camping, pero el ripio se lo ve muy en buen estado, así que por ahora vamos muy bien. Sí, un poquito de serrucho, por eso estamos yendo a 20. Estamos acá en la zona de Castillo de Pincheira. Allá atrás dejamos la casita, el motorhome de papá y nos estamos yendo a recorrer los castillos. Los castillos son esos que se ven allá. Desde acá se los ve medianamente grandes, pero nos dijeron que acercándose son unos paredones gigantes, así que vamos a ir a investigarlos. Y allá va el abuelo con Roma, hay una pileta, es muy lindo el predio, tiene mucho verde, los árboles, ahí tiene todo parrillas, estamos con un matecito. Pasamos una muy linda noche, un silencio. Yo salí a apagar el calefón en la noche y era impresionante la cantidad de estrellas que se veían. ¿No se puede pasar? ¿Por qué? Hay muchos cerros. Ah, bueno, vamos a rodear. Ay, acá está la pileta. Tremenda pila tiene. Encima tiene una parte para niños, playita. Hay que ver cómo va a estar el agua, si da para meterse. Va a estar medio fría, yo estoy con abrigo.
Este río que vemos acá es el río Mendoza. Tenemos que cruzar ahora el puentecito este. Bueno, ahí ya cruzamos el puentecito y hay un senderito acá que vamos a ir caminando todo por esta zona. No hay nada marcado, pero calculo que es por acá. Acá, ¿qué elegimos? Hay acá y acá. ¿Derecho? Estamos marcados. Y ahí hay una cueva, que es una de las cuevas donde se escondían los hermanos Pincheira. Según lo que leímos, ellos robaban ganado, eran cuatreros y escondían su botín ahí adentro. Según dicen, hay algo de botín escondido. Así que vamos a buscar para ver si costeamos la nafta. Acá nos metimos en una de las cuevas enormes. Y obviamente tienen que grafitear. Un eco se escucha. Ahí están subiendo las chicas. No sé si en la filmación se va a ver lo inmensa que es esta cueva. Está muy buena la cueva. No dato menor, mi viejo tiene 70 años. Mira hasta dónde llegó. No puedo creer lo que tenemos acá arriba. Mira los dibujos. ¿Viste? Pintaron. ¿Viste la cueva qué grande? Llegamos con Romita acá a la parte más alta de la cueva. Ahí está el abuelo, Sibel. Y fíjense cómo la entrada, si uno se mete acá, queda bien escondida. No se ve desde afuera. Es muy alta la cueva. Acá se escondían los ladrones de la policía. Sí, y escondían sus tesoros acá. Tenemos que ver si encontramos algún tesoro escondido. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pa, te venimos a buscar una semana. Ahí encontramos el viejo Pincheira. El papá de los hermanos Pincheira está queriendo bajar. Hace 6 millones de años, un volcán explotó con una fuerza similar al volcán de Pompeya. Esa nube de fuego y ceniza se solidificó y durante milenios, el viento y el río esculpieron estas torres naturales. Entre 1817 y 1832, todo esto estaba controlado por los hermanos Pincheira. No estaban solos. Llegaron a formar un ejército de 1000 jinetes, la mayoría prófugos de la ley que buscaban refugio bajo sus órdenes. Este lugar era su fortaleza impenetrable. Usaban la altura de los muros para controlar quién se acercaba a kilómetros de distancia y aprovechaban la profundidad de las cuevas para esconder los botines de sus saqueos. Acá me vine a la parte más alta. A este lugar me vine solo. Allá están bajando ellos. Allá se los ve. Se ven todas las formaciones. De este lado se ve muy lindo. Inclusive allá se ven todos unos picos nevados. Poquita nieve, pero aún así se ve siendo diciembre. Voy a ver si encuentro el caminito para llegar hasta allá. La vista acá es increíble. Cómo se ve con las nubes pasando. Allá arriba está Cristian. No se lo ve, pero por ahí anda caminando. Esos paredones son altísimos. Ahí apareció. Acá llegué a la parte más alta. Acá se ve toda la formación. Por acá está la cueva donde nos metimos. Y fuimos bajando por ahí. Fueron bajando por ahí. Y allá están esperándome. Allá se ve toda la zona del camping, la pileta, las casas. Todo esto es borde. Me acerco mucho por si se desprende. Y acá del otro lado también hay algunas formaciones. Qué hermosura de lugar. Encima un día espectacular. Estoy solo, me quedé un rato acá sentado mirando el paisaje y disfrutando del silencio que hay. Y apareció un chinchillón gigante. Es como un conejo grandote con orejas chiquititas y la cola larga, parece una ardilla. El lugar era perfecto.
así que decidimos quedarnos para pasar la Navidad acá. Pero Roma tenía una sola preocupación: si Papá Noel nos iba a encontrar en este lugar tan remoto. Bueno, instalamos campamento navideño. A ver qué onda, cómo queda con las lucecitas. Me encanta. Bueno, todavía no se ve mucho porque es de día todavía. Acá oscurece recontra tarde. Cristian está haciendo un asadito. Vamos a hacer una picada. Allá está el abuelo. Romita. ¿Va a venir Papá Noel, Roma? Qué lugarcito elegiste para hacer un asado, ¿eh? Es hermoso. Encima mirá cómo le da la luz ahora. Una Navidad que no nos vamos a olvidar nunca, me parece. Es totalmente diferente a Misiones, más estamos abrigados. En Misiones estaríamos de remera, todo transpirado. Tal cual, sí. Yo igual estoy así, pero está fresquito hoy. Por suerte ahora aflojó el viento porque hasta hace un ratito se volaba todo. Así que a Cristian le costó un poquito prender el fuego. Qué linda esta Navidad, Roma, ¿eh? Sí, ¿Te gusta? qué mejor. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué es ese ruido? Escucha. ¿Papá Noel? ¿Escuchaste? ¿Para? Vamos a ver. ¿Vos decís que fue? Sí. Yo escuché algo. ¡Atrás de la montaña! A ver si ya estuvo dentro de la casa. ¿Escuchaste? A ver, Roma. ¿Dónde está? Vamos a ver. A ver si entró. No me digas. ¡Entró! ¡No te puedo creer! ¡Roma! ¿Qué dice ahí? Papá y mamá. Este es de papá y mamá. Este después lo vamos a... Después lo vamos a abrir con papá. ¡Es para mí! Mira todo lo que te trajo Papá Noel. Nos encontró en la montaña. A ver qué es. ¡Sí! ¡Justo lo que pedí! ¿Qué es? ¡Qué suerte que vino! ¿Qué es? Ya llegó Papá Noel. A ver qué es. No. ¿Qué es? ¡Una cámara! Opa. ¡Una cámara de foto! Sí. ¿Cómo se prende esto? A ver. Wow, mi amor, te trajo la cámara que querías. A ver, Sacar una foto del abuelo. saca una foto al abuelo. A ver, vamos a ir acá. ¿Qué hizo? Ay, ¡Una muñeca! Vamos a ver qué más tengo. mira. ¡Qué lindo esto! Vamos a ver qué es. ¿Quién es? ¡Ana! Ay, ¿por qué lo tiene atado? Mamá y papá. A ver qué trajo. A ver. Santa. ¿Qué será? ¿Qué será para mamá y papá? No me digas. Una bola extintora. Lo que siempre soñé. Para el la casa motorhome. rodante. A ver. Ah. Parece un adorno de Navidad. ¡Qué buen regalo de Papá Noel! ¡Me encanta! Estoy tan contenta. ¿Y eso? ¡Una cartera! Parece que el abuelo se portó muy mal. No te puedo creer. Es un tutú de bailarina. ¡Un tutú! Dicen que acá los Pincheira escondieron fortunas, pero nosotros encontramos algo mejor. Vimos la magia en los ojos de Roma cuando Papá Noel la encontró, y el amor de su abuelo que viajó miles de kilómetros solo para darnos un abrazo. Este viaje nos está enseñando de contrastes. Vimos el hotel que, teniendo todo el lujo del mundo,
terminó en el silencio y el abandono. Y conocimos a la familia Carmona, que cuando la vida los dejó sin nada, juntos fueron capaces de forjar su propio destino y crear una obra de arte. No importa si estás en un palacio o en una cueva de bandidos. La única riqueza que no se abandona y no se pierde es la familia. En estos capítulos recorrimos el sur de Mendoza, alucinamos con la Payunia, la tierra de volcanes, y hasta nos dimos el lujo de caminar dentro de uno. Pero la aventura cambia de rumbo. En el próximo video nos vamos al norte, hacemos escala en la capital y encaramos derecho a la alta montaña por la Ruta 7, desde el dique Potrerillos y Uspallata hasta la magia de Puente del Inca y el gigante de América, el Aconcagua. Bueno, y acá termina el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden comentar, dejar me gusta. Es la forma más fácil de ayudarnos a que crezca este proyecto. También pueden suscribirse y les dejamos nuestros mejores deseos para el año que viene, que pasen una feliz Navidad, también un feliz año nuevo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.